Bueno, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna AM 1140 y ya estamos en contacto con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Buenos días, Eugenio. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Igualmente para nosotros siempre es un gustazo poder charlar con vos, que realmente sos, yo creo que sos uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con una labor específica, muy digna, que la llevás con mucha virtud, y que necesitaríamos alguien como vos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, que ya hace muchos años que está vacante. Está vacante desde mayo del 2008 y creo que es uno de los grandes déficits porque es una institución que se la abandonó directamente, ¿no? Qué bárbaro, es increíble, ¿no? Eso es una deuda del Congreso de la Nación, ¿verdad? Sí, eso lo votan las dos cámaras. El último defensor fue Eduardo Mondino, que había concluido su mandato en esa fecha, y desde ahí nunca más hubo acuerdo tan siquiera para tratarlo, porque eso surge de una propuesta de una bicameral que está integrada al efecto, pero que evidentemente no fue de interés hacerlo, ¿no? Claro, yo recuerdo haber firmado a favor, podría haber sido cualquiera, pero de Héctor Polino, que también tiene una trayectoria incuestionable, pero no, los tipos se ve que no tienen ganas de que haya defensor del pueblo. Sí, una institución que rinde muchos servicios institucionales en las democracias, ¿no? Claro, bueno, en particular, Eugenio, lo que quería charlar con vos tiene que ver con un fallo de la Cámara Federal de Mendoza que le ordena a la ANSES pagar la diferencia entre los aumentos por decreto y la movilidad suspendida. Y la primera pregunta que te tengo que hacer, antes de ir al fondo de la cuestión, es ¿qué perspectivas hay de cumplimiento? Porque en la Argentina hay fallos incluso de la Corte que no se han cumplido. ¿Vos sentís que hay perspectiva de que esto sea cumplido? Mira, en principio ya está en términos de ser apelado para ir a la Corte. No es el primer fallo sobre este tema que ha favorecido a jubilados que se han presentado individualmente. Ya tenemos antecedentes inclusive de otras cámaras federales como la de Paraná y la de Bahía Blanca. En todos los casos ANSES recurrió a la Corte y en el mismo sentido como defensor del pueblo tenemos presentado ya desde el año pasado por vía de Persaltum, llegamos el 18 de marzo con este reclamo a través de un amparo colectivo al efecto de evitar que cada uno de los jubilados tenga que hacer su juicio, cosa que es gravoso para el Estado y para los jubilados, que muchos no lo pueden hacer, ya no lo hacen. Ahí me patrocinaron los doctores Andrés Gil Domínguez y Adrián Trócoli, y como te decía, llegó a la Corte y al día de hoy no fue tratado, que resolvería y se sintetizaría todo este tipo de presentaciones que generan un mare magnum de juicios y que, bueno, en muchos casos, como ocurrió en el caso Badaro, muchos jubilados no llegan a ver sus resultados, ¿no? En el caso Badaro, sobre 2 millones de afectados, 1 millón prácticamente no tuvo recompensa alguna, ¿no? Claro, ahora llega la Corte no tiene plazos, cosa que por otra parte me parece casi un absurdo. Es un absurdo porque ningún objetivo sin plazos es un objetivo serio y justicia sin plazos no es justicia. Los jubilados no pueden esperar 30 años a que la Corte decida resolver esto, lo tendrían que resolver en tiempos perentorios. ¿Vos creés que esta sumatoria de fallos de Cámara puede significar una presión, si se quiere, o en todo caso, para plantearlo en otros términos, un incentivo para que la Corte se pronuncie en esta dirección? Sí, mira, la Corte en general
preocupa cuando hay trascendencia pública de este tipo de situaciones. El caso Badardo lo tuvo 10 años. 10 años. Y con una composición, la Corte que era otra, es decir, tomó la Corte como institución en sí misma. Hoy quedan algunos integrantes del anterior, pero era otra Corte, y el caso Chocobar es el precedente, nada que ver con lo del policía, el caso de la Seguridad Social de los 90, tuvimos que recurrir a la Comisión Interamericana para que falle. Qué bárbaro. Así que es una conducta en la Seguridad Social frecuente, es un sistema que imagínate que hablamos que han pasado administraciones de las más diversas, del 90 hasta ahora, pero pareciera ser que el sistema de seguridad social en Argentina es un sistema que se compensa por el fallecimiento en la espera de aquellos que tienen el derecho y no lo gozan, o por los bajos salarios de quienes están en el sistema, ¿no es cierto? Claro. Esto en términos históricos, por eso la preocupación de este tema en particular, porque también históricamente y a través de las diversas administraciones, el haber del jubilado se fue degradando cada vez más. Hoy el haber de las mínimas, tomado al dólar que existe, son $126, ¿no es cierto? Claro. Uno de los más bajos en dólares de Latinoamérica, cosa que nunca ocurrió. Y vos fijate, Mario, y concluyo con el comentario, que yo tampoco lo veo en debate en la cuestión electoral, ¿no es cierto? Es decir, no es uno de los temas más trascendentes, son 7 millones de afectados, claro. y no es un tema de la seguridad social de debate como sí suele serlo en el mundo, ¿no? Sí, claro, y debería serlo porque efectivamente es mucha la gente y aparte tiene repercusión virtualmente en el 100% de las familias. Es decir, que la condición en la cual está el abuelo repercute en todas las familias. Te quiero preguntar respecto a este fallo, después te voy a preguntar por la cuantía, pero antes de eso, si este fallo obligaría al ANSES a pagar la diferencia retroactivamente o pone un punto a partir del cual las jubilaciones y pensiones deben acomodarse a lo que hubiera sido el cálculo original. ¿Y se interpreta lo que pregunto? Claro, sí, absolutamente. Lo que dice la Cámara es lo siguiente. En diciembre del 2019 se suspende la anterior ley de movilidad que, vale la aclaración, había dado malos resultados para los jubilados en el 18 y el 19, donde habían perdido respecto a la inflación casi 20 puntos. Claro. Pero que mostraba, con índices ya consolidados, que en el primer semestre del 2020 había una recuperación. Es decir, se recuperaban entre 10 y 12 puntos de los perdidos. Claro. ¿Por qué? Porque era una fórmula que contenía su mayor proporción para el cálculo basada en la inflación. Al haber habido gran inflación en el año anterior, eso se trasladaba al primer semestre en términos de porcentajes a aplicar para el reajuste del 2020. Cuando se suspende, lo que ocurre es que se van dando los reajustes a partir de marzo, que era el primero programado, por vía de decretos de necesidad y urgencia. Y esos decretos fueron todos hacia la baja, con el agravante que en el mes de marzo lo que se hizo es aplicar índices diferenciados según las categorías. Por ejemplo, las mínimas, que son la mayoría, que en ese momento eran de 14.000 pesos,
se les dio el índice del 11.56%, que era similar al que hubiera generado la ley suspendida. Pero ya a partir de los 18.000 pesos, los índices fueron decrecientes por un incorrecto principio que se llamó de solidaridad. Es decir, el de 18 tenía que empezar a ser solidario con el de 14. Llegando a las categorías más altas eran 80.000 pesos. No, sí, nada del otro mundo. Claro, llegando a índices del 3.7%. Por lo cual, esto lo que hizo es generar una primera distorsión, que es lo que pasó en el caso Badaro. Es decir, los reajustes, los sistemas de seguridad social se basan en la equidad y la proporcionalidad. Es decir, el que cobra 40 en lugar de 20 no es que tenga un privilegio, sino que tiene una historia laboral distinta al de 20. Claro. Aportó por más plata. Pero bueno, esta distorsión luego se profundizó en los trimestres sucesivos, porque ya ahí hubo descuento para todos, aún para los de la mínima, en relación a la ley suspendida. Lo que dice esta Cámara, y dijeron otras antes, es la ley estaba suspendida, no estaba derogada, por lo cual no se podían aplicar índices inferiores a los que hubiera generado esa ley. Y lo que señala es que hay que pagarle al jubilado la diferencia respecto a lo que hubiera cobrado de haberse aplicado la ley suspendida. Esa diferencia, que es diversa según las categorías, como te señalaba anteriormente, es acumulativa. ¿Por qué? Porque cada reajuste trimestral se toma como base de reajuste el anterior. Claro. Y eso es lo que señala la Cámara debe reponerse al jubilado presentante. De características similares es el amparo colectivo nuestro, que está presentado en la Corte, planteando inclusive la inconstitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia. Esto hace un gran desarrollo Andrés Gil Domínguez, porque lo que podía haber hecho la nueva administración es derogar la ley y, estando en funcionamiento como lo estaba el Congreso de la Nación, funcionamiento en pleno. Claro que esto inclusive pasó antes de la pandemia, ocurrió en diciembre del 19, se podía haber sancionado otra ley, aún con la fórmula que después es la que se sancionó en diciembre del 2020, y hubiese resuelto esta situación sin que se convirtiera esto en un hecho discrecional del Ejecutivo, ¿no? Es decir, claro, que es precisamente lo que está atacado de inconstitucionalidad. Mira, ahí tenemos un problema de características similares en otros reajustes colectivos que está omitiendo hacer el Estado. Otro de ellos que también está en la Corte fue el cambio de fórmula de diciembre del 2017, donde se aplicó retroactivamente la ley, y ahí los jubilados perdieron 6 puntos, le reajustaron a todos 6 puntos de menos. El primer expediente que llegó a la Corte es el caso Fernández Pastor, y luego hay miles de expedientes que han llegado con la misma con el mismo reclamo, que también están en algún otro cajón de la Corte, por lo cual vemos que las malas conductas o las incorrectas conductas de las distintas administraciones las sigue pagando el más débil de la ecuación, que es el jubilado, y el poder del Estado, que debiera
evitar esto y regular es el Poder Judicial, está ajeno. No ajeno en todo su andamiaje, sí ajeno en lo que es la última decisión, que es de la Corte, ¿no? Claro, sí, a mí me sonaba el decreto de necesidad y urgencia, que en realidad en situación de necesidad y urgencia estaban los jubilados. Por tanto, el decreto en correspondencia debió haber planteado una reparación, si se quiere, vaya a saber si las finanzas públicas estarían para una reparación histórica, pero lo cierto es que la necesidad y urgencia iba en contra de los necesitados y que están en emergencia social, como son la inmensa mayoría de los jubilados, lo cual es un contrasentido, porque ¿dónde estaría la necesidad y urgencia si no fuera que lo que se están contemplando son intereses ajenos a los de los propios jubilados y, en definitiva, en muchos casos, intereses que tienen que ver con deudas contraídas a contrapelo del interés nacional? Sí. Pero bueno. Sí, mira, en general se dio un brutal ajuste sobre jubilados, creo que el más despiadado durante la pandemia, y esto responde a las recetas de los acreedores del Fondo Monetario Internacional históricamente, ¿no? Claro. Que a veces discursivamente se lo niega, pero se terminan aplicando sus condiciones, ¿no? Así es, sí, hay sí una retórica, como el perro que ladra, pero después en definitiva no muerde. Si hubiera que recomponer, digamos, como ejemplo la mínima, y no te pido que me hagas una cuenta exacta, pero si hubiera que recomponer esta mínima, que creo que ronda los 23.000 pesos, sí. Con las fórmulas anteriores a la reforma de diciembre de 2017, ¿en qué valor estaría la jubilación mínima? En 27 y pico, 28.000 pesos. 28.000 pesos, claro, que también sería una miseria, pero por lo menos serían 4 o 5.000 pesos más. Sí, sería simplemente menos gravoso. Vos fijate que hay un último dato que tiene que ver con lo que estamos hablando, que es que, por ejemplo, las mínimas de 23.000 pesos, en agosto, el mes que concluye, llegaron los que la reciben a cobrar 28.000 pesos porque hubo un bono de 5.000 pesos. Sí. Ahora, en septiembre, que se va a aplicar el reajuste, 12.4%, reajuste por ley, van a cobrar menos de bolsillo con ese reajuste que en el mes de agosto, porque van a cobrar 25.900, porque esos 12 puntos se aplican sobre los 23.000 sin el bono. Claro. Entonces, realmente es un... Ahora, no tiene lógica, es un disparate. Pero da la impresión de ser un bono electoral, porque... absolutamente, siempre. Claro, si reconocen que están cobrando una miseria, los 5.000 pesos ya los deberían incorporar y mantenerlo, no un bono excepcional, que ¿cómo lo explican ese bono excepcional, si no es por las elecciones? No, que inclusive cuando vos agarrás la historia de los bonos, todos estuvieron ligados a un proceso electoral, absolutamente todos. Es decir, habla de la poca creatividad de las administraciones, ¿no? Porque, sí, te engañan una vez, pero te quieren engañar siempre con el mismo truco. Sí, y vos sabés que el bono es muy cruel porque en realidad es un bono que termina siendo un salvavidas para pagar deudas, es decir, ni va a una reactivación del consumo como suponen algunos economistas y demás, ¿no es cierto? Claro. Que pagan expensas adecuadas, alquileres, no tiene otra significación. No, claro, porque por otra parte, Eugenio, quienes vivimos aquí y compramos algunas cosas, sabemos que 23.000 pesos, hoy en 1.000 pesos no llegan a ser $6. Así es. Entonces, lo que vos dijiste, 120 y pico de dólares, es una jubilación de miseria increíble. Lo último que te quería preguntar es por el programa alimentario PAMI, lo cual es otro contrasentido desde mi punto de vista, porque si vos tenés que implementar
un plan alimentario, porque directamente no le aumentás para que el jubilado pueda comprar sus alimentos como corresponde. ¿Cómo es esto del programa alimentario PAMI? Mira, tiene también un concepto de reparto político, ¿no? Es decir, los bolsones y demás los recibe un pequeño sector de jubilados, bienvenido a quien lo recibe, claro. Pero digo, no resuelven ni remotamente el problema de fondo. Está ligado, como te decía, a las distintas expresiones políticas que van pasando por el poder, porque algo de lo que tampoco no se habla es que el PAMI sigue intervenido como de costumbre, mientras que debiera tener un directorio tripartito, y sigue sin rendir cuentas a nadie. Uh-huh. Es decir, PAMI hoy no tiene control ni de la AGN ni de ningún otro ente, por lo cual sigue siendo utilizado como la caja política más importante del gobierno de Turquía, ¿no? Claro. Bueno, te voy a hacer una última pregunta. Vos en otra entrevista nos habías comentado cómo en otros países se generaban espacios para debatir y consensuar políticas sobre el sistema de seguridad social que fueran lógicamente estables, previsibles, financiables, y lo que uno observa en el sistema político argentino es que nadie va a convocar a un espacio de magnitud que se ponga al hombro este tema, lo discuta con seriedad y busque soluciones razonables. Desde la Defensoría del Pueblo, ¿vos estarías en condiciones de hacer una convocatoria a diversos actores a modo de espacio deliberativo, porque no tendrían ni capacidad legislativa y menos ejecutiva, pero sí como un espacio deliberativo en el cual se pudieran llegar a determinadas conclusiones? Mira, varias veces lo intentamos y los que no participaron en general son los oficialismos de turno, las fuerzas políticas que en ese momento son oficialismo. Claro. Pero es dable que se haga, ¿no? Uno siempre está abierto y las puertas de la Defensoría siempre están abiertas. Bien. Bueno, Eugenio, te agradezco muchísimo tu participación aquí en La Brújula, siempre esclareciéndonos. Un fuerte abrazo y el mejor de los deseos. Muchísimas gracias. Bien, gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el defensor del pueblo de la tercera edad, Eugenio Semino. Ustedes lo han escuchado. Pierden siempre los jubilados y pensionados. Es un ajuste injusto. ¿Por qué? Porque en realidad, si los jubilados tuvieran una situación de alto privilegio, que usted diría, bueno, cobran una barbaridad, bueno, está bien, los que podrían arreglarse con menos dinero, podrían hacer una política de austeridad y vivir con un poco menos de dinero. Bueno, uno lo podría aceptar. Pero hay una cantidad de dinero con la cual no se puede vivir, no alcanza para vivir. Entonces, pensar en esa cantidad de dinero que llega a 23.000 pesos, que es una miseria porque realmente, como sabemos lo que están los precios, lo que está un kilo de queso, lo que está, en fin, un litro de leche, lo que sale el pan, lo que salen las cosas más elementales, lo que sale pagar la luz, el gas, un servicio de cable que hoy, ¿por qué se le va a negar a nadie? Es parte de los derechos de esta etapa en la cual nosotros estamos viviendo, etcétera. Sabemos que eso no alcanza para nada. Entonces, pedirle que se ajuste ese sector es realmente un acto de injusticia tremenda. En todo caso, deberían ajustar las retribuciones que paga el Estado por arriba de las 10 jubilaciones mínimas. Y van a ver cuántos van a chillar porque van a decir que con 230.000 pesos no les alcanza, ¿no? Pero me parece que podría ser, en principio, lo tiro al azar, como un primer acto de justicia. Es decir, muchachos, más de 230.000 pesos, el Estado no le paga a nadie,
porque una jubilación mínima es tan solo de 23.000 pesos y no se le puede exigir a nadie que viviendo con 23.000 pesos por mes, otros puedan tener ingresos de 300, 400, 500 y hasta más de 1.000.000 de pesos por mes. Esa injusticia es intolerable. Vamos a un tema y después vamos a estar hablando con nuestro amigo candidato a diputado nacional por el Proyecto Justo, Social y Humanista, Miguel Campanella.